Existen distintas maneras de clasificar los métodos para la síntesis de nanomateriales. Una clasificación es por dos vías, top-down y bottom-up. El top-down busca formar estructuras a partir de estructuras de un mayor tamaño, es decir, bulk. En el bottom-up se busca arreglar unidades atómicas o moleculares en estructuras más complejas. He aquí algunos ejemplos de ello. De igual manera, existe una clasificación de acuerdo con el tipo de energía o proceso que se utiliza. La clasificación es métodos físicos, químicos y biológicos. Para este caso en especial hablaremos de los métodos químicos. Algunas características de esta clasificación son bajas temperaturas de síntesis, siguen la vía bottom-up, es posible controlar tamaño y forma, material de bajo costo y son técnicas simples. Dentro de los métodos químicos se encuentra la reducción química, la cual se utiliza principalmente para la producción de nanopartículas de metales coloidales. El agente químico reduce el ion metálico y se forma la nanopartícula. Se pueden sintetizar nanopartículas de cualquier metal por este método. Como ejemplo, la síntesis de oro, por medio de la ruta del citrato, utilizando como precursor el ácido cloroáurico y como agente reductor y estabilizador el citrato de sodio. El resultado son nanopartículas esféricas con una distribución de tamaño estrecho. También existe el método de dos pasos de Brust-Shiffrin, donde se utilizan dos fases, la acuosa y la orgánica. Se utiliza como agente reductor el borohidruro de sodio y como estabilizador el dodecanetiol. De igual manera existe un alto control de tamaño resultando en una baja polidispersidad. De igual forma se pueden sintetizar nanopartículas de plata utilizando como precursor el nitrato de plata y como agente reductor y estabilizador el citrato de sodio. El resultado son nanopartículas con distintas morfologías variando el pH y la temperatura. Otro método es utilizando el reactivo de Tollens como precursor y se utiliza el ZAP como agente estabilizante y a esta reacción se le llama espejo de plata como se puede observar en la imagen. Método por polioles. Los polioles son alcoholes polihídricos con varios grupos hidroxilo y la reducción en este caso ocurre por el calentamiento del poliol. Los precursores que normalmente se utilizan son óxidos, hidróxidos y otras sales metálicas. El solvente y agente reductor es un poliol como etilenglicol, entre otros. Y el agente estabilizador se utiliza para controlar la forma y el tamaño de la nanopartícula. El mecanismo que sigue este método es el de nucleación homogénea. Existe un proceso de generación de monómeros, estos aumentan su concentración hasta llegar a una concentración supercrítica. En esta etapa se comienzan a formar los núcleos, es decir, la nucleación, y cuando estos llegan a una concentración donde se encuentran estables, comienza el crecimiento. Síntesis por microemulsiones. Las microemulsiones son dispersiones termodinámicamente estables de aceite, agua y surfactante. La formación de micelas es vital, por lo que el surfactante es un precursor clave para la síntesis. Los parámetros que afectan el tamaño, distribución y forma en este método son los precursores y su concentración, temperatura y agitación. La síntesis biológica hace uso de recursos naturales y evita el uso de químicos tóxicos y dañinos. Además, se puede tener un consumo energético mucho menor. Esto es económico, de fácil escalamiento y no tóxico. Por otro lado, los microorganismos sirven para la acumulación y desintoxicación de nanopartículas y se ocupan las enzimas reductasa como agentes reductores. Los compuestos de las plantas como proteínas y aminoácidos sirven también como agentes reductores. Además se pueden ocupar como agentes estabilizantes y son de muy buena biocompatibilidad. Algunos desafíos son el control de dispersidad, tamaño y estructura de nanopartículas. El método hidrotermal es un método que utiliza las presiones y altas temperaturas para aumentar la disolución de reactivos y crear un fluido supercrítico. El método favorece la nucleación y creación de diversos materiales como óxidos metálicos, nanopartículas, nanotubos de carbono, entre otros. Algunas de las ventajas es que produce fases cristalinas que no son estables a temperaturas altas. Un equipo que se utiliza es el reactor autoclave hidrotermal con vasos cilíndricos y paredes de acero y que son resistentes a solventes. Además se crean cristales y nanopartículas de alta calidad. El método Sol-Gel es una técnica en donde se utiliza un compuesto con precursor y se mezclan los materiales en la fase líquida. Posteriormente se realiza una hidrólisis y condensación para formar un sistema conocido como Sol. Este sistema coloidal con características líquidas contiene partículas de 1 a 100 nanómetros, además es insoluble en el medio y es un coloide liofílico. El sistema se polimeriza y forma un gel con estructura tridimensional que funciona como medio de dispersión. Posteriormente pasa por un proceso de secado, sintetización y solidificación para preparar materiales moleculares o nanomateriales. Descomposición en baño químico. Esta técnica permite obtener buenos depósitos de sustratos sumergiéndolos en una solución acuosa.
Variando el pH, temperatura y concentración, se puede controlar el grosor, velocidad de deposición y calidad, pero tiene baja reproducibilidad. Algunas variantes son: la deposición en fase líquida, que usa complejos metal-flúor añadiendo ácido bórico; la variante Sylar, donde el sustrato se sumerge en 2 soluciones precursoras diferentes y se lava entre cada una; y la deposición electrolítica, donde el sustrato desarrolla un potencial en un baño de iones metálicos, agente reductor, estabilizador, entre otros. El método de spin coating es una técnica utilizada para la adición de una solución a un sustrato, en donde se utilizan altas velocidades para que la fuerza centrípeta y tensión superficial formen una capa uniforme, y de esta manera se crean películas delgadas. El proceso consiste en una deposición en donde la solución llega al sustrato y la centrifugación esparce la solución. Posteriormente, la solución es expulsada del sustrato y después empieza a hacer la película delgada por fuerzas de viscosidad. Asimismo, la evaporación permite el adelgazamiento de la película. Autoensamble es el proceso donde los componentes de un sistema se pueden organizar por sí mismos, en patrones o estructuras. Algunas limitantes son que las imperfecciones son más comunes y que no se van a extender por áreas grandes. Las monocapas autoensambladas son un ejemplo de esto, ya que el grupo cabeza interactúa con el sustrato gracias a las interacciones intermoleculares. Por otro lado, las películas de Langmuir-Blodgett son creadas por moléculas anfifílicas. Pueden controlarse. Es un método efectivo para crear películas delgadas y pueden depositarse en múltiples capas. En funcionamiento se puede ver en la imagen, pero básicamente la capa a la superficie se transfiere al sustrato empujando la barrera, y al mismo tiempo el sustrato se sumerge o saca de líquido. Los copolímeros de bloques son la unión covalente de al menos 2 cadenas poliméricas de monómeros distintos para formar una macromolécula de mayor complejidad, al tener cada cadena características particulares. Estos copolímeros de bloques se pueden autoensamblar en morfologías termodinámicamente estables según la fracción volumétrica que resulta de los tamaños relativos de cada cadena, como se muestra aquí para un sistema modelo de polímero rojo y azul. La nanotecnología del ADN se basa en manipular su hibridación para generar estructuras autoensambladas estables, incluyendo el arreglo ordenado de otros nanomateriales como el oro. Por otro lado, el llamado origami de ADN permite construir nanoestructuras de diferente complejidad, desde un cuadro o una carita feliz en 2D hasta una caja con cerrojo funcional por señales biológicas en 3D. La irradiación de microondas permite calentar homogéneamente una solución, propiciando una nucleación uniforme y el rápido crecimiento de nanoestructuras con una distribución de tamaño estrecha. Además, por medio de las microondas se disminuye el tiempo de reacción, debido a las fuerzas combinadas producidas por sus partes eléctrica y magnética, generando fricción y colisiones de las moléculas. El método de inyección en caliente es usado principalmente para la síntesis de puntos cuánticos y coloides de semiconductores, y consiste en la rápida inyección de precursores a temperatura ambiente en un solvente o solución caliente, lo que produce una nucleación casi instantánea, mientras que la disminución de concentraciones y temperatura por la reacción previene nucleaciones posteriores. El tamaño de partícula resultante puede controlarse variando tiempo y temperatura de reacción. El método de calentamiento, o heat up, a diferencia de hot injection, se calienta el precursor en presencia de un ligando y no hay un paso de inyección. Cuando se calienta el precursor hay una explosión en la nucleación y después el crecimiento de nanocristales. Entonces los precursores no deben reaccionar o hacerlo poco a la temperatura que se use. También debe ocurrir rápidamente. La técnica de Single Source Precursor Thermal Decomposition se comienza desde un precursor que ya cuente con los elementos necesarios para la síntesis, porque no va a ser necesario el uso de otro reactivo. También es de fácil elaboración para el material resultante. Un ejemplo es el del teluro de bis dietilistibino, que es un líquido estable a temperatura ambiente y se utiliza para formar nanoplacas de teleruro de antimonio 3. Aquí puede observarse la reacción, al igual que las nanoplacas ya mencionadas. Otra técnica muy conocida es la deposición química de vapor, donde el sustrato se expone a precursores volátiles y así forma el depósito deseado. Algunas ventajas son un grosor uniforme y que se pueden depositar varios metales, pero los precursores deben ser volátiles a temperatura ambiente y pueden llegar a ser caros y peligrosos. Además, las altas temperaturas limitan el uso de sustratos. Estos se pueden clasificar por tipo de reactor. De pared caliente, donde las paredes se calientan desde el exterior en un horno, pero las paredes también se cubren. Los de pared fría, que las paredes no se calientan y solo el sustrato dentro del reactor, pero el tamaño que se obtiene es mucho más pequeño, además que no se tiene tanto control sobre la temperatura. El de presión atmosférica puede usarse para producirse grandes cantidades usando una banda, pues se realiza esta presión.
El de bajas presiones permite control más preciso sobre los precursores y se tienen películas más uniformes. El de filamento caliente tiene un filamento sobre el sustrato que calienta los vapores del precursor para descomponerlos y depositarlos. El de plasma mejorado usa el plasma para disociar el gas precursor a moléculas más reactivas. La deposición por rocío pirolítico consiste en rociar una solución de precursor con un nebulizador ultrasónico sobre un sustrato dentro de un horno. Este aerosol se calienta causando la evaporación del disolvente y la descomposición del precursor, para así formar el nanomaterial deseado en el sustrato. Es un método sencillo, de bajo costo y altamente escalable, que permite controlar el tamaño y la morfología de las partículas.